You don't know what a test I am. You don't know who I am. And I'm tired of dealing with the madness that you bring. Bienvenidos a Sota 95, me pilláis escribiendo por WhatsApp porque así arranca el programa de hoy, lo siento mucho, señores. Darme 5 segundos y iros presentando a vosotros. Javi, Sergio y Eric de Hello For Mine. Disculpadme, de verdad, esto es demencial, cada programa sale peor que el anterior. Hello For Mine, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, encantado de estar aquí. Vale, ¿qué es Hello For Mine? ¿Qué es Hello For Mine? Pues Hello For Mine es, diríamos que, dentro de la difícil que es etiquetar la música, supongo que somos una banda de rock alternativo. Somos 3, somos Sergio a la batería, Eric al bajo y yo a la guitarra y la voz. Y bueno, pues la agrupación nació allá por 2021. Ahora estamos presentando nuestro primer disco que se llama Los Temper y poquito más. Eso quizás es la... Hijos del COVID. Hijos del COVID, totalmente. Sí. Totalmente, pero antes Bueno, venía... y quién no, en verdad, porque ya... ¿Y Cristian? y quién no, en verdad. ¿Y quién no, total? No, pero lo decía especialmente porque todas las bandas que empecé a conocer aquí en Sevilla y demás, que creo que de hecho fue en el verano del 2021, nacen de eso, de unirse y juntarse o tomárselo más en serio desde la pandemia. Sí. Conocí a Tasma justo en esa época, que ya estaban empezando a tener conciertos más en serio. Mass Distraction, que los conocí una semana antes de su primer concierto. Y mi primer concierto en una sala de música de grupos independientes de aquí de Sevilla fue en la sala Even con Southchild y vosotros. Nosotros, qué fuerte. Y Sí, no sí, se me olvida aquel momento, porque fue un momento, bueno, para empezar, cuando os escuché por primera vez me traías unas reminiscencias brutales al Rated R y al Songs for the Deaf de Queens of the Stone Age. Uh-huh. Y yo nunca había conocido a gente por aquí por Sevilla con el que compartiese gustos musicales de esa forma, hasta que conocí a la gente de Tasma con la que fui a ese concierto, y cuando os escuché en directo, dije, esto es puro Queens of the Stone Age. Bueno, pero no era puro, porque luego tenéis un toque y un sello bastante personal, sobre todo ahora hablamos de eso, en vuestros arreglos donde encontráis vuestra personalidad, Uh-huh. que está bastante latente. Pero esas influencias quedan claras, ¿no? Además, he escuchado hablar de eso, de la corriente de Seattle, de Pearl Jam. ¿Os sentís cómodos cuando se os compara con ese tipo de gente, o no os gusta porque preferiríais tener un sello? No estoy diciendo que seáis unos plagiadores, sino... Sí, te entiendo. No sé cómo explicarlo. Yo creo que sí, porque o sea, que es algo con lo que creo que en general nos sentimos cómodos, en el sentido de son las bandas un poco que nos nutren, ¿no? De cara a que intentamos un poco buscar nuestro camino, nuestro sonido, intentando darle quizá un toque pues más actual, también teniendo como referencias bandas que quizá ya no están tanto en eso de los 90, ¿no? Sino que bandas que son más actuales, que beben un poco de todo lo que son aquellas influencias. Pero sí, es decir, cuando nosotros nos dicen, pues, oye, me recuerda a Queens of the Stone Age o cualquier banda así del estilo de los 90, principios de los 2000 y tal, para nosotros es algo súper guay, porque realmente es un poco de dónde venimos, dentro de que intentamos, como bien dices, encontrar nuestro sitio en todo esto, ¿no? ¿Las veces que ha venido a Line Johans aquí a Sevilla habéis sabido algo del tema? ¿Os ha gustado? ¿Habéis ido al concierto? Yo no he tenido oportunidad y no hemos tenido oportunidad realmente de ir a verlo. Hubiera sido increíble, la verdad es que siempre me pillaba un poco fuera de juego cuando ya se había vendido todo y cuando ya había tirado todo hacia arriba, pero sí, hubiera sido increíble, la verdad. Pues es que si menciono esto ahora es porque me obligo, Rafa, a que antes de esta entrevista se haya publicado ya la entrevista que le hicimos al bueno de Alain Johans. ¿La habéis entrevistado? Sí, pudimos hablar con él un poquito. Guay, fue online, fue una pena que el sonido falla un poco, pero pude hablar con él y el tío es súper simpático, se prestó a todo. Qué guay. Y la verdad es que es bastante amable. Y nada, la verdad es que resulta curioso como una figura tan emblemática de esa escena de Seattle de la que estamos hablando, que ha influido a tantas personas, como supongo que, bueno, si habláis de Queens of the Stone Age, hablamos también en parte de Alain Johans. Totalmente. Entonces, pues es una figura bastante curiosa y bastante accesible, que ha pisado aquí a Sevilla y España unas pocas de veces, a locales tan reducidos y tan pequeños como
como unas sesiones en petit comité en la Hollander, que de eso también me gustaría hablar, del espíritu de banda local, Sí. en locales tan pequeños en los que al final los invitados o sea, el público son, por así decirlo, tertulianos del local de confianza. En este caso hablamos de la Hollander, a la que es responsable de mucho del apoyo. Hemos ido unas cuantas veces. Ya. Bueno. Tenemos el pase Villa, sí. Unos pocos, sí, sí. Y quería preguntaros acerca de vuestras experiencias como banda aquí en Sevilla, con esta pequeña burbuja en la escena. ¿Estáis a gusto? ¿Estáis cómodos trabajando en estos ámbitos? Sí, yo creo que que hay una escena bastante chula de bandas así, bueno, pues emergentes podríamos decir, ¿no? Como nosotros, y creo que hay un apoyo y un respeto bastante guay, bastante grande de cara a conciertos, a que de alguna manera siento que hay cierta escena en ese sentido, ¿no? Y creo que eso está bastante guay. Nosotros como banda, pues ya con el tiempo que llevamos, también es cierto que al final Sevilla pues es una ciudad que dentro de que tiene sus oportunidades, pues tampoco es una ciudad gigantesca, ¿no? Como es natural. Entonces también intentamos quizá poquito a poco pues ir abriendo y moviéndonos a otros ambientes, ¿no? Porque está un poco ese arma de doble filo de que por una parte te puedes encontrar muy a gusto tocando en un sitio, pero al final es un mismo círculo de gente que va y viene, pero como que estás en un nicho muy concreto, ¿no? Y quizá nosotros también, de hecho, de alguna manera, ¿no? Intentamos como tampoco espaciar las fechas en la medida de lo posible, porque tampoco queremos que todo sea muy seguido con la idea de, pues no sé, de que la gente de alguna manera se canse, ¿no? Porque estamos como quizás muy arraigados a nuestra ciudad en ese sentido. O sea que yo creo que tiene sus pros y sus contras, pero a modo de resumen, diría, personalmente. No sé ellos qué opinan. Pero... Sí, en cuanto al resto de bandas, creo que hay muy buen ambiente, mucha complicidad entre todas las bandas. Siempre que hemos buscado conciertos con otros grupos de aquí, hemos encontrado pues mucho compañerismo y es algo con lo que nos sentimos a gusto. Pero como dice Javi, pues tienes que espaciar mucho las fechas, el público es el que es, entonces estamos en un proceso ya de intentar seguir tocando aquí en nuestra base, y la Hollander pues al final es donde siempre caen 1 o 2 conciertos al año, pero intentando también pues buscar cositas fuera y las oportunidades que nos puedan salir fuera. Bueno, yo la verdad que tampoco creo que puedo aportar mucho a la experiencia que ha tenido Hell of a Mind en este ámbito, no, realmente soy el miembro más Benjamín del grupo, llevo creo que poco menos de un mes o por ahí. Estás debutando. Sí, Estoy debutando, de hecho todavía no hemos debutado oficialmente en los escenarios, Sí. pero sí que he tenido bastante experiencia con otras bandas en las que he estado y tal, y mi experiencia en general ha sido muy positiva. Siempre creo que ha habido, lo que dice Sergio, ¿no? mucho compañerismo entre las bandas y tal, y también creo que hay una escena muy buena en Sevilla. Vamos, de hecho yo a Hell of a Mind lo conocí porque, bueno, Javi y yo hemos sido amigos durante muchos años y tal. Y la primera vez que lo vi recuerdo que fue en la sala El Mutante, Es verdad. y recuerdo que había un ambiente increíble. Yo los vi como un fan más y había un ambiente asombroso, vamos. Me acuerdo precisamente que me fliparon mucho porque me recordaron también mucho al estilo que tú dices, ¿no? De Seattle, de Queens of the Stone Age, que yo también he sido muy fan. Y la verdad que creo que es verdad que Sevilla es una ciudad más pequeña y tal, y que a lo mejor no hay tantas oportunidades como ciudades como Madrid o Barcelona, pero creo que el ambiente musical que hay está bastante bien, la verdad. Tampoco creo que tenga nada que envidiarle a otras ciudades, y la verdad que es una ciudad guay, ¿no? Para tocar y tal. Creo que hay muchas salas y tal que te ofrecen eventos bastante chulos. Sí, totalmente. Pues para ligarlo con otra cosa de la que quería hablar, que son las experiencias previas en otras bandas. Te quería preguntar, porque me consta de que antes de trabajar en Hell of a Mind, Sí. estabas en una banda de covers, ¿no? De Muse, covers también de Seattle, ¿no? De toda esta corriente. Sí. Todo esto supongo que antes de la pandemia. Claro, yo realmente llevo ya cierto rodaje con bandas. De hecho, en mi primera banda estuve precisamente Sí. con Eric. Hace ya más de 10 Y años. hace ya más de 10 años. Empezamos Sí. también haciendo covers. Empezamos con esa primera banda que creo era de que fue versiones. 2013 o 2014 o por ahí, hace Perfectamente, ya... sí, 2013 creo. Sí, sí. Y realmente, pues sí, ahí no teníamos nada propio. Ahí hacíamos versiones de bandas como Muse,
Billy Talent. Billy Talent, System of a Down, Green Day y Sum 41, era un poco nuestro nicho. Y realmente ese proyecto fue intenso, pero duró relativamente Sí, poco, no estuvimos la verdad mucho que sí. tiempo. Y bueno, después cada uno ha tenido su trayectoria. Yo personalmente después de eso estuve en una banda en la que estuve unos 3 años y ahí fue un poco lo que me dio pie a empezar a escribir y a intentar un poco el buscar mi voz y mi sonido y tal, porque cuando tú vienes de cover, pues lógicamente estás muy adaptado a quiero sonar como tal, quiero hacer esto, tal, ¿no? Esa es Tienes una- tu identidad, ¿no? Esa es una pregunta que te quería hacer también. ¿En qué momento, cuándo y cómo se da el momento en el que decides dejar de cantar? Dejar de cantar las palabras de otros Ujú. y darle voz a la tuya propia. Pues mira, en mi caso fue algo totalmente aleatorio, o sea, fue una coincidencia porque como comentábamos, esta primer agrupación, este primer proyecto que decíamos en el que estábamos Eric y yo, por circunstancias no continuado. Entonces, claro, realmente de repente me vi en la cosa de buscar algo nuevo. Y en ese cambio, en el que de alguna manera me vi casi que forzado por las circunstancias, ¿no? A hacerlo, fue cuando dije, bueno, pues me gustaría empezar un poco por ahí. Y en ese nuevo proyecto, pues estuve un poco pues, tanteando, ¿no? Ahí al principio tocábamos como versiones, empecé un poco a escribir mis primeras cosas. Y fue una etapa también de mucha incertidumbre en ese sentido, a nivel de identidad, porque sentía que de alguna manera me estaba buscando y fue de mucho ensayo y error. Y recuerdo de escribir muchísimas canciones que hoy en día no están en ningún lado y que están ahí un poco perdidas porque fue una etapa de aprendizaje también para mí en ese sentido. ¿Eres prolífico escribiendo canciones? Porque me ha sorprendido la cantidad de canciones que conforman los Tempers. Sí, que suelo escribir mucho. ¿Cuántas Suelo canciones son? escribir. Es que son una barbaridad. Los Tempers son 13 Son canciones. 13, bueno, son Sí. muchas. Para un grupo de aquí de Sevilla, creo que sois los invitados con un repertorio más amplio en un solo álbum. Mm. Me ha sorprendido. Íbamos con la idea en su día de hacer un LP, un disco completo, o sea, más con la idea de buscar cierta identidad, sabiendo que sacas 13 canciones también te las juegas en ese sentido, porque hoy en día con todo, bueno, si entramos en esa parte, ¿no? De sacar single, esto Sí, funciona lo mejor, hemos no estado hablando sé en qué, otras bandas tal. antes. Sacar 13 temas te la juegas, pero nosotros sacamos algún single, sí que es cierto, y además lo que hemos comentado en otras entrevistas también, que fue fue un proceso muy gradual, de que nosotros fuimos haciendo la música, no sabíamos a dónde iba aquello, y de alguna manera de repente nos dimos cuenta de que había un disco, y entonces pues ya le acabamos de dar forma y decidimos grabarlo y decir, pues mira, para adelante. Que el concepto que la une es tu relación con la ira. Sí, escribí un poco en torno a ese tema desde distintas perspectivas, pero efectivamente eso es como la idea troncal del disco. Y además me ha resultado bastante interesante porque, bueno, para empezar, los dos grupos que habéis venido hoy, no sé si te lo he dicho yo antes, pero Sí. los dos vocalistas de ambos grupos sois psicólogos. Bueno, tú eres psicólogo Hostia, ya. no lo sabía. Y Nazmar, el vocalista, acaba de salir de la universidad de la carrera de psicología. Ah, qué bueno. Y mi madre es psicóloga. Ajá. Entonces, pues, me ha resultado curioso, ¿no? Una especie de nexo en común que me ha resultado interesante. Y por eso me ha resultado bastante... Cuando le comenté, oye, mira, mamá, viene un muchacho que ha hecho un álbum cuyo concepto es su frustración, su relación con la ira y la frustración y demás. Y el tío tiene el tío es psicólogo, el tío está trabajando, pero como psicólogo clínico o como... Sí, estoy trabajando realmente en el sector más privado, es decir, como lo que se llama psicólogo general sanitario. Estoy habilitado como psicólogo. La parte más clínica como que se hace un poquito más relación a la oposición, a la vía de PIR y toda esta historia. Pero sí, trabajo un poco en ese sector, en la parte más clínica, sanitaria, como se quiera llamar. Ese rollo. ¿Y vosotros cuál es vuestra formación ajena a lo musical? O sea, ¿vivís de la música o No, no, bueno, no sois del 90%? Todavía no. no, ojalá algún día, ¿no? Ahí Pero, estamos. no, bueno, yo hice la carrera de medio ambiente y luego estuve haciendo el máster de cambio climático y tal. Y actualmente trabajo pues para una compañía aseguradora especializada en seguro de responsabilidad medioambiental y hago lo que es un poco el análisis de riesgo de las empresas que tienen la obligación de suscribir ese seguro, ¿no? Hacemos un poco lo que es el estudio medioambiental, el riesgo que puede tener y tal. Y bueno, la verdad que es un trabajo que estoy bastante contento, muy cómodo y bueno, es algo que también me permite conciliar mi vida con la música porque al final siempre me deja mi tiempo, ¿no? para mis proyectos y tal, que también pues es algo muy importante para mí porque al final la música es prácticamente uno de los pilares fundamentales creo que
de nuestras vidas, ¿no? Y la verdad que es algo genial, ¿no? Poder tener esa conciliación, ¿no? Pues yo soy profesor de formación profesional, sí. Llevo poquito, llevo 1 año y bueno, lo único relacionado con la música, antes de ejercer en formación profesional, pues estuve impartiendo algunas clases de batería y demás, que bueno, ya acumulaba ahí una experiencia buena de años tocando y me lancé y bueno, estuve un tiempo también casi más como una afición que como un sustento, pero bueno, sí. Pues bastante curioso. Quería preguntarte, Javi, porque me consta, no sé si te gustaría que lo dijera o no sé si te gustaría que lo dijera, a lo mejor es personal. Si no, No lo si sé. no le gusta que lo diga, No sé por dónde va, cortamos pero- esta parte porque he dejado un silencio previo antes de comenzar esta pregunta, porque me consta que tu madre es profesora de inglés. Damn. Exactamente. Entonces, Sí. aquí estoy jugando a lo Narwhal. No sé si sabes quién es Narwhal. No, tío. Un reportero que hace muchas entrevistas y le saca a los músicos datos entrevistados de su pasado. No, pero da la casualidad que una amiga me dijo, oye, pues a mí me dio clase, ¿sabes? Qué fuerte. Entonces, y no sé cómo se enteró, no sé por qué, no sé cómo me ha llegado esta información. Ajá. Y claro, lo relaciono con un tema que me preocupa bastante en todas mis entrevistas, es que qué grupo viene y habla español en sus letras y qué grupo canta en inglés. Ujú. ¿Qué tiene el inglés para que escribas en inglés y no en español? O sea, ¿qué tiene el inglés que te aporta más facilidades a la hora de expresarte que el español para componer? Yo creo que diría que va muy de la mano del rollo de la música. Las influencias, ¿no? De las influencias, exactamente. Es decir, el estilo de música, como decíamos antes, ¿no? Que nutre un poco lo que nosotros hacemos y tal. Al final, lógicamente, como hay bandas en España que hacen, ¿no? Se puede hacer en español y tienes pues otra cosa distinta, pero yo siempre he entendido el idioma como algo muy melódico también. Es decir, de hecho, al principio, cuando estaba un poco aprendiendo y tal, y tampoco tenía mucha base en ese sentido, para mí la parte de las letras como que nunca ha sido algo especialmente importante. Poco a poco cada vez sí, ¿no? Porque al final, si tienes una letra potente y música potente, pues tienes algo, Menos el nexo de tu es el álbum. nexo al final de algo, exactamente. Pero sí, yo al principio, más que nada por eso, por encontrar ese punto de lo melódico, ¿no? De decir, vale, esto con en inglés encaja y con español, bueno, tienes otra cosa distinta. Yo muchas veces lo pienso en mi cabeza así, ¿no? Es como si coges cualquier otro estilo de música y le cambias el idioma. Coges flamenco y lo cantas, yo qué sé, noruego, por ejemplo. Puedes hacerlo, pero te estás haciendo una cosa muy distinta, ¿sabes? Es un ejemplo muy curioso en el que nunca había caído. El otro día precisamente vi un vídeo, era un vídeo muy de coña, pero era cómo serían las canciones de los Red Hot Chili Peppers en español. Ujú. Y era como, what the fuck, ¿sabes? Claro. Ese era muy gracioso, la verdad. Exacto. Como que no pegaba nada, ¿sabes? Claro. Yo siempre no sé. Lo veo un poco desde ahí. Siguiendo por el tema de la ira, que es el tema de tu álbum, recordamos que además ese paisaje sonoro agresivo con unos riffs tan pesados potencian toda esta fuerza, Sí. pero vuestro sello nace también de unas armonías, de unas melodías bastante más más suaves, Ujú, pero muy poderosas igualmente, ujú. con las que incluso compiten en epicidad o en fuerza y en potencia con la fuerza de ese riff, con la pesadez de esa parte pesada. Ujú. Y es en estos arreglos donde se nota, digamos, hay una distinción entre vuestros referentes y vosotros, que aunque sí que los había en Pearl Jam, se me viene Eden Flow, que tiene esa parte del puente que me puede recordar a veces a algunos arreglos vuestros, pero lo vuestro es un sello bastante concreto, bastante armonioso, que incluso es bailongo. O sea, qué o sea, guay. te saca del menear la cabeza y puede hacerte bailar de alguna forma. Ujú. Y entonces esto lo quería llevar al hecho de que en la ira encuentras una forma de alivio a través de la música que se ve reflejada a través de los riffs, a través de estos puentes. Y comentabas en otras entrevistas que podía escuchar en Bienvenidos a los 90 y en grupo, ¿cómo era? Grupo Playlist, Generación Playlist. Generación Playlist, Sí. que la parte de la... O sea,
Perdonadme, que ya de complicada que es la pregunta, se me va olvidando lo que, lo que voy No te diciendo. preocupes, Perdonadme. Básicamente, que hablas de la música Ujú. como canalizador de la ira, como relajante de la ira. Es un tema que también hemos estado hablando antes con Nazmar. Ajá. Y le he hecho la misma pregunta Sí. que te quería hacer a ti por el tema por el contexto de que estoy hablando con un vocalista, con un escritor de letras que es psicólogo. Ujú. ¿Puede ser la música la única vía para desahogar la frustración y la ira? ¿Puede? ¿O siempre debe ir acompañada de un prospecto no medicinal, no psicológico, no farmacológico, pero debe de ir acompañado de algo más, la música, aparte de algo para ver en perspectiva el enfado de uno mismo? ¿Acompañado de algo más a qué te refieres exactamente? Es decir, No sé si acabo de entender. ¿la música te sirve como única forma de vaciar esa acumulación de ira Ajá. que puedes ir acumulando? Vale, O sea, vale. acumulación acumulada, valga la redundancia, perdón. Vale, ahora te entiendo. ¿Puede Sí, ser la única o no? bueno, en el plano personal para mí quizá diría que sí. Bueno, la única hoy en día no. Hace años te diría que sí. Y yo mismo un poco indagando y viendo a lo largo del tiempo sí me he dado cuenta de que al final mi personalidad es súper tranquila, soy una persona súper tranquila, pero que siempre he conectado con la fuerza y quizá con la energía de este tipo de música porque me ha servido de alguna manera para canalizar. Entonces quizá en mí sí que es una parte súper importante. Hoy en día ya no, porque hay otras cosas, ¿no? Que supongo que cuando vas creciendo y madurando te das cuenta de que hay más puertas y no solo está eso ahí. Pero desde luego para mí la música juega un papel fundamental en expresarme y ya no solo en la ira, que por supuesto, ¿no? Que es de lo que va este álbum, pero en líneas generales el poder expresarte de una manera segura y totalmente libre y sin prejuicios y sin etiquetas y sin nada, ¿sabes? Puede ser un desbloqueo iniciático para alguien que esté afrontando esta lucha interna Totalmente. de primera mano, ¿no? O sea, puedes asegurarlo desde primera mano. Sí. Pues hablando de nuevo, continuando con este tema de la experiencia de la psicología, Juan de Nazmar, Sí. acaba de terminar la carrera para meterse ahora en un máster y demás, y tú ya te dedicas profesionalmente, tú te consideras a ti mismo profesional porque ya cobras de eso, ¿no? Claro, ya trabajo de psicólogo, sí. Sin embargo, me comentas que canciones como Fake, Ajá. comentabas en otras entrevistas que canciones como Fake nacen de tu frustración y de tu ira al encontrarte con lo que es de verdad la psicología o tu mercado laboral, tu entorno laboral. Sí. Y te quería preguntar, ¿qué consejo le darías a un iniciático en la psicología Ujú. para evitar darse ese choque de bruces con la realidad cuando llegue el momento? E incluso, ¿qué obstáculos evitar? No solo cómo afrontarlos cuando te los encuentres, sino si son evitables y de qué forma pueden ser evitables. Te entiendo. Diría que es difícil. O sea, Fake, por ejemplo, lo que pasa es que al final el tiempo vuela, pero esa canción tiene ya un tiempo. Yo ya llevo 3 años y medio trabajando más o menos. Entonces esa canción tiene tiempo y fue un poco de esa primera experiencia, ¿no? De justo recién empiezas y tal. Y claro, y te encuentras en un terreno en el que lógicamente pues no tienes experiencia. Y yo creo que quizá lo más complicado, por lo menos en el terreno de la psicología y según mi experiencia, es el abrirte camino en algo donde hay un nivel de competencia tremendo, porque al final en la mayoría de casos estás trabajando como autónomo, donde tú estás colaborando con centros y tal, pero donde rara vez te van a contratar, salvo situaciones contadas con una mano. Entonces, claro, eso te hace estar viviendo como un nivel de exigencia y de formación muy alto. De hecho, yo después de la carrera seguí formándome y a día de hoy, de hecho, estoy haciendo el 4º máster ya, porque es como sigues y sigues y sigues y necesitas cada vez más, ¿no? Entonces, hay como una competencia muy alta. Y por lo menos como yo lo he vivido, y por lo menos en Fake, pues era un poco eso, ¿no? Del encontrarme una primera puerta que se me abrió, que fue esa primera experiencia a entrar al mundo laboral, que no era la que yo quería, obviamente, ni de coña, porque era una situación bastante difícil y bastante precaria, y donde al final, de alguna manera, de cara a la pregunta que dices de evitarlo, no sé cómo se podría evitar, ojalá, porque para mí eso era también como esa arma de doble filo, porque al final te ves como en una situación en la que de alguna manera casi que me veía
obligado a pasar por ese aro, porque cuando no tienes experiencia nadie te quiere, salvo la persona que sabe que puede aprovecharse de ti con condiciones que son muy malas y donde de alguna manera empiezas a escalar. Pero claro, tú como recién iniciado intentas evitar eso, es difícil. Quizás es una cuestión de buscártelo lo mejor posible, de tener suerte. Yo creo que sobre todo estás en continuo movimiento y si estás en algo donde no estás a gusto, intentas mirar hacia otro sitio y ves qué puedes hacer con la idea de ir encontrando tu camino, pero es complicado, supongo. Pues a continuación vamos a hacer una parada, una pausa de lo que dure Lost Temper. Ok. Va a ser la canción que escuchemos ahora a continuación. Genial. Y nada, espero que os guste. Muy bien. I remember the first day that I took a step. I was losing the bird, terrified of what they said, born of my ideas, crucified in the mist. I'm gonna let you live with you. 'Cause you're my favorite road. The lost temper in your mouth, where you're the main compound. I'm gonna lie with you. Every minute I spent silent to my rage. I was hurting myself, but peace and love is what they spread. I'm gonna let you live with you. 'Cause you're my favorite road. The lost temper in your mouth, where you're the main compound. I'm gonna lie with you. It's at my siren, it's waiting to ring. It wants to wake me up to let go of my sprint. Rebel without accuracy, wanting to make an impact, an explosion, bring madness to life. It's at my siren, waiting to ring. It's at my siren, waiting to ring. Esto ha sido Lost Temper de Hell of a Mind. ¿Vosotros cómo ayudáis a...? Bueno, claro, es que te lo pregunto a ti y eres iniciático, pero a la hora de darle forma a Lost Temper y ahora en proyectos futuros y demás, Sí. ¿de qué forma ayudáis a... ¿De qué forma contribuís a darle forma al álbum? A darle forma a la visión que él tiene acerca de la ira o de lo que sea. O sea, ¿discutís estos temas cada vez que tratáis una canción en concreto? ¿O...? Sí, a ver, yo normalmente me encargo solo de la batería, entonces se trabaja muy cómodo porque Javi normalmente nos pasa lo que es la canción con su estructura ya hecha. Sí, con las demos y todo. Entonces, ya a partir de ahí, yo voy probando ritmo, voy probando, en fin, cualquier cosa que se me ocurra, y luego los ensayos como que se ponen en común. Entonces, si hago yo algo que se me va la pinza, tal, oye, pues vamos a intentar cambiar este ritmo, vamos a adaptarlo, pero bueno,
Sí, sí, normalmente contamos con mucha libertad y yo le intento dar mi toque personal a las canciones y las intento componer de cero, las baterías, ¿no? En sintonía tanto con los ritmos, intento que encaje también un poco con el concepto del álbum. Por ejemplo, en The Exceptional Force, que fue nuestro primer EP, que salió en 2022, pues se nota que hay unas baterías pues mucho más planas, mucho más sencillitas. En los tempers ya hay más juego de timbales, más juego de platos, los ritmos normalmente se llevan en los platos, lo cual le da pues suena mucho más pesado, ¿no? Entonces, pues sí, luego los ensayos es cuando intentamos ponerlo todo en común y que todo intente pues encajar. El ruido de fondo, pues lo sentimos mucho, chicos, es porque estamos grabando en el Huerto del Rey Moro, magnífico sitio, que se nos ha olvidado decirlo antes, que seguimos en el Huerto, por supuesto, seguimos en el Huerto. Sí, hace 5 minutos que nos hemos ido de grabar el Huerto, lo que pasa es que vosotros estáis escuchando esto 2 semanas después de que se haya publicado la entrevista de Nazmar. Pero claro, ahora son cerca de las 9 y la gente empieza a salir a beber. Se está genial, ¿eh? O sea, está genial aquí. No, Un fresquito. estupendo. Súper bien. No, pido perdón por los ruidos externos, pero bueno, no nos queda otra. ¿Recordáis el primer momento en el que escuchasteis a esos referentes que tanto empapan vuestra obra? Yo en mi caso creo que fue como un proceso, especialmente en mi adolescencia, de ir empezando a descubrir bandas por amigos, no sé, ir un poco metiéndome progresivamente en todo el Claro, rollo es que de banda. al final es algo que viene de muy lejos, porque en verdad Sí, sí. llevamos con la música muchísimos Muchos años y años. tal, y bueno, no sé, yo recuerdo con 15, 16 años de escuchar la banda Green Day, los Red Hot, Nirvana, Foo Fighters, ¿sabes? Y recordar el primer momento. Bueno, yo sí recuerdo, por ejemplo, el momento en el que yo decidí que quería ser músico, que fue cuando estaba viendo, me acuerdo además, no sé si era en la MTV, cuando ponían todavía videoclips buenos y tal, y pusieron un vídeo de Nirvana creo que era de Lithium, tío. Y me cautivó tanto la estética, la furia, no sé, el vibe que desprendía Kurt Cobain, que dije, hostia, qué guapo, tío. Quiero hacer esto, ¿sabes? Me parece algo guay y creo que es una forma de expresarte, ¿no? También yo siempre también he luchado un poco, ¿no? Con esa ira, ¿no? Que se manifiesta mucho en los Tempers. Es un álbum que me gusta mucho por eso, ¿no? Porque también creo que sirve un poco para desahogarte en ese sentido, ¿no? Y me viene mucho de Nirvana también, porque Nirvana en sus inicios me gustaba mucho por eso, ¿no? Porque era un grupo que se expresaba mucho a través de la ira y tal, y no sé, creo que era algo increíble, la verdad. Pues tengo una pregunta acerca de... bueno, hay un cambio notorio en cuanto dejas de hacer covers, ¿no? Dejas de reunir a una banda para hacer covers a trabajar en un concepto exclusivamente vuestro. Sí. ¿En qué notas esa evolución? ¿En qué notas esos cambios a través de los años como músico de banda? Todos. Porque la pregunta es hacia todo, porque Sí. me habéis dicho que estuviste juntos en una banda hace tiempo. Sí. Y bueno, pues ahora Ángel of Mine, no sé, ¿tú tienes bandas ¿Quieres contar escritas previas antes? Sí, yo he tocado, también empecé tocando hace ya unos años, empecé con algunas bandas pues locales, sobre todo juntándome con amigos, ¿no? Y la verdad es que todas las agrupaciones en las que he estado, excepto el primer concierto, que era una especie de recopilatorio de canciones y demás, todas han sido de canciones propias, ¿no? He estado en muy pocas bandas, siempre pues eso, llevar algún cover o dos que suele animar, pero siempre he intentado tirar. Y bueno, la banda en la que más experiencia tuve fue con Meditum, que estuve 2 años, que hace metal. Yo venía mucho del metal, sobre todo, sí. O sea, Y yo creo ¿a ti que te sustituyó Silvano? sí. Hostia. Sí, totalmente. Bueno, hubo un batería entre medio Vale. y después llegó Silvano. Vale. Entonces con Meditum para mí fue el paso de crear, claro, de un salto muy grande de pasar pues, más de tocar con amigos y dar algún concierto puntual a, oye, esto ya es una banda y vamos a sacar un disco. Y de hecho sacamos un disco, El País de las Pesadillas, con Meditum, y fue pues ese primer paso de decir, vale, me tengo que enfrentar a esta serie de canciones y tratar de componer la batería, de escribir partituras o de darle una forma más concreta, ¿no? Pero siempre he intentado buscar eso, cosas propias, porque al final
mi naturaleza también la ha pedido, el expresarme de esa forma. Yo encontré con la batería pues esa forma de expresarme y siempre me ha gustado pues probar, mezclar cosas, mezclar diferentes pues, géneros y experimentar mucho con la batería. Yo, si puedo añadir, creo que es algo fundamental para un músico, ¿no? Yo, después del grupo que tuvimos Javi y yo, tuve un grupo que sí era también de temas propios, que se llamaba Miscelánea, con el que sacamos también un par de EPs y tal. Y creo que es un rollo completamente distinto, porque al final tener algo propio creo que es algo que en parte te hace sentir orgulloso, ¿no? De tener tus propios temas y ver que la gente los cante en los conciertos y tal, creo que es algo que te llena muchísimo. Y de hecho es algo que echaba mucho de menos. Yo después de Miscelánea, bueno, estuve y estoy actualmente en un tributo a los Red Hot Chili Peppers y la verdad que el tema de componer es algo que con ellos me hace muchísima ilusión, es algo que echaba mucho de menos, ¿no? Volver a hacer algo propio. Además creo que es algo que va a ser muy fácil con ellos, porque yo con Javi pues ya hemos tocado juntos antes, creo que somos chavales que nos entendemos muy bien, tenemos muy buena relación. Con Sergio, bueno, lo acabo de conocer, pero lo poco que he contactado con él, la verdad que me parece un chaval de puta madre, y la verdad que en el primer ensayo que tuvimos me reventó la cabeza lo bien que tocaba. Es que tenemos un ensayo, o sea, Sí, es que tenemos un ensayo con la... Pero la verdad que coño, me parecieron los dos unos músicos muy sólidos y tal, y la verdad que estoy muy contento de que me dieron la oportunidad de poder venir aquí. Creo que va a ser un grupo que vamos a hacer cosas guays, la verdad, y la verdad que, no sé, creo que van a salir cosas muy chulas también. Escuchando un poco todo lo que ha venido de antes, ¿no? Creo que también Manu, el anterior bajista, hizo un gran trabajo con Hell of a Mind. La verdad que estaba estudiando también sus líneas estas últimas semanas y tal, y es un trabajo muy sólido. La verdad que espero poder llegar a estarnos a la altura y tal, y que sigamos sacando cosas tan potentes como los Temper, ¿no? Pues aparte de Hell of a Mind, también tienes una carrera previa y posterior, ahora con Sybaris. Es decir, Sybaris nacía como un proyecto o sea, Hell of a Mind nace antes como una especie de proyecto en solitario tuyo como cantautor, pero luego decides cambiarle la visión y luego continúas con Hell of a Mind. Pero la otra cara de la moneda sigue siendo Sybaris, que es tu proyecto en solitario. Ahora mismo estamos escuchando Deeper Connection, ¿verdad? En 3 segundos ahora estamos escuchando Deeper Connection. Cuéntanos acerca de esto un poco. Bien, pues como bien dice, la cosa fue un poco por ahí, ¿no? Que realmente antes de que naciera Hell of a Mind, yo ya me juntaba con Sergio y con Manu también entonces. Y yo estaba solo como cantautor, bajo mi nombre, haciendo canciones que realmente llevaban como un registro de estilo quizá demasiado amplio, donde tocaba un poco tanto el rock como el folk, como canciones un poco más tranquilas, ¿no? Entonces, el hecho de que la formación siguiera adelante y tal, para mí fue un poco como ese síntoma de decir, oye, esto hay que cambiar, y quizá con ellos pues puedo continuar toda esa línea de que esto sea una banda de rock. Y tiempo más tarde fue cuando salió esa necesidad mía de decir, bueno, hay una parte de mí súper importante que está en esa música, que es lo que hago con el proyecto de Sybaris o Sybaris o como se quiera llamar, que sí, que mezcla sonidos más indie, sonidos más folk, más tranquilos, de artistas que también llevo escuchando mucho tiempo y de música que realmente me gusta mucho también, y que diría que es otra parte de mí totalmente distinta y quizás pues que no va tan en la línea de la banda, ¿no? En ese sentido. De ahí que naciera un poco como esas dos cosas en paralelo. También quería preguntaros acerca de la reseña que os hizo Mondo Sonoro. Sí. ¿Eso cómo surgió? Es decir... Pues eso fue pura suerte, la verdad. Fue que cuando sacamos el disco yo me ligué a escribir como pude, a quien pude, buscando por internet contactos y tal. Y había varios de Mondo Sonoro, con el dominio de Mondo Sonoro y tal. Le mandé un montón de correos electrónicos, absolutamente nadie me respondía. Y hubo una persona que con el paso de bastantes semanas, incluso meses diría, me contestó diciendo que se lo había escuchado y que le gustaba mucho, y que lo mismo nos cayó una reseña, pero que no me aseguraba nada. Mira. Y tiempo más tarde de ese correo electrónico pues ya salió la reseña, me la envió tal, y de ahí un poco el tema, pero fue
Fue suerte Fue suerte, buscada claro. también, ¿eh? Porque yo me acuerdo de eso y yo sé que envió correo, pero vamos, a media España. O sea que sí. Qué fuerte. O sea que al final este tipo de mecánicas necesitan de la actividad, la acción directa de la banda para darse a reseñar, por así decirlo. Si no, se quedan encerrados en la misma burbuja Totalmente. de siempre. Especialmente cuando es un proyecto autogestionado, Claro. como es en nuestro caso, ¿no? Donde no tenemos a nadie y donde nos buscamos la vida como podemos para buscar conciertos, moverte lo que puedas. Y a veces pues quizás funcionan este tipo de cosas, ¿no? De que una cosa lleva a otra. O antes justo que estábamos hablando, ¿no? Nos sale un concierto de repente porque tal persona nos ha escuchado en tal sitio y de repente nos recomienda tal. Entonces es ese efecto un poco a modo de bola de nieve, pero intentando movernos nosotros en la medida de lo posible y con los recursos que tenemos, claro. Pues chicos, ha sido un placer haber estado con vosotros aquí esta tarde. Bueno, esta tarde-noche ahora en el huerto del Rey Moro, que se nos hace de noche y vienen los gatos a iluminarnos con sus ojos. Me parece que está amaneciendo, en verdad. Pues sí. Para ultimar el programa, siempre hacemos una pregunta a todos, porque bueno, este programa nace como con un interés divulgativo de conocer referentes ajenos a uno mismo y o sea, ajenos a los de uno, para, no sé, para ampliar un poco su biblioteca y su melomanía. Entonces, la siguiente pregunta es acerca de artistas u obras en concreto Sí. que no que sean referentes o influyentes en vuestra obra musical, necesariamente, sino influyentes de alguna forma que hayan dejado huella en vuestro día a día, en vuestra vida, en vuestra rutina, en vuestra filosofía de vida. Entonces, pues siempre la formulo de esta forma: algún artista u obra cuyos ecos reverberen en vuestras pasiones, en vuestro día a día, en vuestra vida. Cada uno que diga alguno, Qué guay. podéis decir varios si queréis, Pregunta muy guay. pero bueno, por darlos a conocer. Que haya tenido un eco importante, pues yo diría un baterista que quizás no es tan conocido, se llama Mike Johnston. Yo lo conocí porque vino aquí a un festival que tenemos la suerte de tener en Sevilla, que es el Tam Tam Drum Fest, que es un festival de batería brutal, de los mejores que hay en el mundo. Y que tuve la suerte de verlo en directo y fue el que me ha influenciado mucho tanto al estilo de tocar como al tema de dedicarme a la educación, porque él es baterista pero es educador, se dedica a eso, ¿no? Profesionalmente y es más educador que baterista, entonces todo lo que ha hecho como que yo siempre lo he seguido mucho y es de mis referencias más grandes a la hora de tratar con la batería y de tratar con la educación también. Yo creo que diría, voy a decir dos, porque a nivel técnico creo que los Red Hot Chili Peppers me han influenciado muchísimo como bajista, creo que Bueno, Flea nada que decir de Flea que cualquier bajista no sepa ya. No sé, los Red Hot sí es verdad que han sido una de mis mayores influencias a nivel de bajo. Y luego a nivel de que haya impactado en mi vida y haya tenido un impacto muy positivo, te diría los Foo Fighters, tío. Los Foo Fighters han sido un grupo que me ha ayudado mucho en momentos más jodidos de mi vida y más que nada por las letras que tienen. Son un grupo que habla mucho de la superación, ¿no? De que la vida es buena, ¿no? Canciones como Times Like This o yo qué sé, Learn to Fly, por ejemplo. Y de hecho recuerdo una vez estaba viendo un vídeo de una canción de Foo Fighters y había un comentario que decía: los Foo Fighters son para los adolescentes de Nirvana que crecieron y se dieron cuenta de que la vida merecía la pena. Sí, una Y- cosita, no sé si has visto el Hall of Fame. acércate. Ahí, No. O sea, no puedes escuchar un programa y escuchar una voz que viene de repente. Una voz de no. mucho. No sé si has visto el Hall of Fame de los Foo Fighters. No lo he visto entero, he visto cachos, pero Hablaba un montón de eso, tío. Dave Grohl, habla de Dave Grohl Claro, hablando es del tema que- de que eso nace a raíz del dolor que siente Claro. el pueblo de la muerte de Kurt Cobain. es que al final los Foo Fighters son una banda que, bueno, que han superado muchísimas cosas. El tema de, bueno, el propio Dave Grohl con el tema de la muerte de Kurt Cobain, ahora recientemente con la muerte de Taylor Hawkins en la banda, también murió poco después su madre. De hecho, el último disco que sacaron, el But Here We Are, me parece un disco súper profundo. Me tocó muchísimo cuando lo escuché y creo que es una banda que siempre me ha enseñado a ser fuerte y de que todas las cosas malas acaban pasando y que siempre quedan cosas que merezcan la pena, ¿no?
Así que Fíjate que como curiosidad, el vídeo de la entrevista que le hicimos a Alain Johans comienza con un pequeño documental haciendo un repaso de su trayectoria y el vídeo lo abre Dave Grohl hablando de Alain Johans. Bueno, o sea, no es un vídeo que me haya grabado él a mí, es un vídeo de un concierto en el que tocaba él junto a Alain y lo presentaba y hablaba de toda su trayectoria juntos. Eso está curioso, como esta temporada del podcast, porque me gustaría que ese vídeo fuera el que comenzase esta temporada, arranca con Dave Grohl. Qué guay, Así que qué para que lo sepas. Sí, que Claro que son, además Dave Grohl y Alain Johans son gente que han trabajado mucho juntos en Songs for the Deaf y luego en Them Crooked Vultures han tocado juntos mucho. sí. El grupo este que además toca también, creo que el bajista de John Paul Jones, de Led Zeppelin. de Led Zeppelin. Una pasada. Absurdamente chulo. La verdad que muchísimas gracias, Alain. Y bueno, ¿y tú, Javi? Me cuesta, la verdad, elegir porque hay muchas influencias. Lo estaba pensando y quizás por poner un poco de los dos polos opuestos en ese sentido, por decir una banda que a mí me ha influenciado mucho y que no es una banda que se conozca, no es una banda especialmente famosa. Es una banda británica que se llama Drench y es de un par de hermanos que batería y guitarra y voz y que ya no siguen en activo, que ojalá vuelvan y que tienen una fuerza tremenda y una energía muy grande y quizá para mí es un referente y sigue siéndolo a nivel de bandas con fuerza, con energía y que motivan un poco lo que podamos intentar nosotros expresar con Hell of a Mind, ¿no? Y después como artistas que para mí trascienden, yo creo que de mis artistas favoritos por su sensibilidad y por su espectro tan grande musicalmente, diría que Jeff Buckley es uno de mis artistas y cantantes favoritos, ¿no? Creo que es una de las figuras de la música contemporánea probablemente más importantes, ¿no? de lo que llevamos del último siglo y no sé, para mí su manera de cantar, su manera de expresar, el hecho de que por desgracia solo sacara un único disco y que hubiera un segundo que estaba ahí gestándose, ¿no? Que quedaron las demos y tal, pero es algo muy especial, tanto su manera de expresar, de sentir la música y de todo. Yo creo que es una figura clave y para mí es una referencia siempre de cara a ser honesto y sensible con lo que uno hace. Pues muchísimas gracias, Javi, Eric y Sergio, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias. Encantado. Hell of a Mind, esto ha sido Gracias. Hell of a Mind con Soto 95 en el programa de Hell of a Mind. Buen nombre, por cierto, muy, muy chulo el juego de palabras, que yo lo descubrí gracias a la entrevista de Bienvenidos a los 90, no había quedado antes en el juego de pedazo de mente, ¿no? Pasada de mente, Exactamente, esa es la idea, sí. Justo. pero que también significa el infierno en la mente. Está esa dualidad. Súper chulo. Bueno, pues nos vemos la semana que viene o dentro de 2 semanas o cuando nosotros nos dé la real gana. Pero esperemos que pronto, porque la verdad que nos gusta hacerlo mucho. Y nada, voy cortando ya porque se nos va la luz. La única luz que nos queda es la de la vela de la UTAN. Que no se nos ocurrió ponerlo en la mesa esa. Porque ellos son los que trabajan. Bueno, mira, así queda más rollo un plug, ¿no? Más rollo Sí, no sé, un esto plug ahora de Nirvana con las velitas. es raro. Ya se me está haciendo un fade out, ¿verdad? Es que claro, yo cuando me quedo aquí hablando después de haber despedido, ellos me hacen un fade out. Save yourself, you're at home. Take whatever you want. Listen, dude, it's my spine. Maybe doesn't combine with your